La educación a lo largo de la historia fue utilizada como un instrumento de dominación, no solo de los pueblos conquistados, sino también de la sociedad. Y el virreinato del Perú no fue ajeno a este problema. Pero, ¿cuál fue su sistema educativo? ¿Cómo fueron sus colegios? ¿Cómo fueron sus universidades? Y por último, ¿quiénes fueron los beneficiarios de este sistema? En los siguientes minutos daremos respuesta a esta y otras interrogantes. ¿Nos acompañas a descubrirlo? Pues vamos. No existe sociedad organizada sin su correspondiente tipo de educación, porque educar es preparar al hombre para vivir en una colectividad regida por leyes. Sociedad y educación constituyen términos correlativos, de tal manera que si en el aspecto genético de la vida de un país descubrimos vigente la presencia de formas concretas de vida colectiva organizada, podemos ya interrogarnos sin lugar a dudas por su correspondiente tipo de educación. Cuando hablamos de sistema educativo en la colonia, debemos resaltar un hecho muy importante. ¿Cuál es este hecho? La educación fue utilizada como un arma fundamental sobre el dominio de los indios. ¿Quién tenía en su poder la educación? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica, comandada, dirigida por los clérigos, los curas, los sacerdotes, los cuales tenían la misión, para ellos importante, de catequizar, adoctrinar a todos los indios, que en un principio no creían en la religión católica, ni en nada que se refiriese a ello. Es importante también destacar el hecho de que el bautismo significaba el comienzo de la educación para el indio, pero muchos de los indios ya bautizados abandonaban esta creencia. Es por eso que los españoles deciden implantar primero una educación en las clases dominantes de los indios, es decir, en los caciques y en los curacas, de tal forma que estos pudiesen transmitir sus conocimientos, sus creencias a la clase trabajadora, a la clase pasiva, a los indios en general. En la época del virreinato, el sistema educativo no era un privilegio para los indígenas, también era similar para los hijos de los españoles y los mestizos. La diferencia era en que culminaba o terminaban a los 12 o 13 años, mientras que los hijos de los principales españoles y criollos se promulgaban a colegios secundarios y en las universidades. Según la Real Cédula del 28 de diciembre de 1588, se estableció la oficialización del lenguaje o de la enseñanza en todo el virreinato. El adoctrinamiento de indios era necesario por cuanto ello significaba más brazos de trabajo y mejores niveles de las órdenes. Para acrecentar su influencia, era necesario que la orden fundara el mayor número de conventos. El indio no comprendía las creencias católicas, aceptaba con resignación de hombre vencido el bautismo. Precisamente con el bautismo empezaba su educación. Lo que realmente interesaba era que los nativos tuvieran nombres cristianos y sean pacíficos trabajadores. La organización y la sistematización de la educación se daría más adelante, porque, como les expliqué anteriormente, no había en un inicio un sistema y una organización específica para la educación. Sin embargo, lo que la colonia quería, por medio de los españoles y de los clérigos, era mantener a los indios en sumisión total. Es así que el clérigo Fray Tomás de San Martín nos relata que a mediados del siglo XVI ya existían en la colonia peruana aproximadamente 60 colegios, lo cual ya era mucho para la época. La educación de los indios adultos durante la colonia se dio de tal forma que estos debían asistir a la catequesis, obligatoriamente. Si algún indio no asistía, era castigado con los azotes, llevado a una cárcel y se le aplicaba al final pues la pena de muerte, en el peor de los casos, ¿no? Para que los indios pudiesen asistir, contaban los clérigos con alguaciles y alcaldes, que eran a su vez indios de confianza. Estos llevaban la cuenta de cuántos indios estaban trabajando, cuántos indios estaban enfermos y cuántos indios habían asistido. La educación de los niños indios en la colonia se dio de forma más sistemática que la de sus padres, los adultos. Para ello no hubieron personas más preparadas que los jesuitas,
los cuales dominaban los métodos pedagógicos de aquella época, que eran, como sabemos, el maestro ya lo dijo, y la letra entra con sangre. Esos eran los principios pedagógicos que se aplicaban, pero los jesuitas fueron más inteligentes y supieron emplear otros métodos, puesto que ellos premiaban a aquellos niños que aprendían y memorizaban mejor la doctrina católica, con objetos de diversa índole. Es así que podemos decir que durante la colonia, la educación que se impartió a los indígenas fue sistemática, pero no organizada en su totalidad. Fue más sistemática en los niños, como les indiqué anteriormente, y también para los adultos. La única institución de carácter jerárquico y organizada perfectamente hizo que la catequización fuese la más ordenada posible. Las órdenes religiosas se distribuyeron las provincias catequizadas para realizar en ella una educación sistemática y organizada. Es mérito innegable de la Iglesia el haberse interesado por la educación, por lo menos religiosa, de los indios. La educación de la juventud era tarea fundamental de los periodistas. Los dominicos se dedicaban solo a la enseñanza primaria y superior. En cambio, los jesuitas extendieron su enseñanza en los 3 niveles de educación. La educación de la mujer en la colonia era simple, superior a la de los niños. El primero que se preocupó por la enseñanza femenina fue Fray Domingo Santo Tomás. Gracias a la Real Cédula de 1551 se construyeron centros educativos. De estos centros educativos salían las doncellas a los 12 años, vistiendo hábitos o para casarse y ser buenas madres de familia. La enseñanza técnica trataba de orientar a los adolescentes indígenas a trabajar la tierra a través de la práctica, imitando a sus padres. Su trabajo debería de servir de sustento a la sociedad colonial. ¿Cómo se educaba el hijo del cacique? La disciplina más completa existía en este centro de estudios. El trabajo estaba perfectamente distribuido. Todos los días y a determinadas horas, un maestro enseñaba a los niños indios lectura, escritura y algunos conocimientos de aritmética. También música, canto y la enseñanza religiosa, pero además lecciones de doctrina. Todos los días misa, rosario y examen de conciencia. Estos niños, así instruidos, recorrían los diversos pueblos de indígenas rezando en voz alta las oraciones aprendidas en la escuela, para convencer a sus mayores de las bondades de la nueva religión. En una sociedad fuertemente jerarquizada como la de los incas, es fácil comprender la aceptación temerosa que hacía la masa indígena de las recomendaciones que hacían los pequeños catequistas. Entendemos que lo que hoy conocemos como educación secundaria no fue lo mismo que la educación media que se daba en la colonia. ¿Qué diferenciaba estos dos sistemas educativos? Pues bien, hubo gran confusión respecto a estos dos temas. Los colegios que se encargaban de dar educación media se diferenciaba de las universidades, en que estos brindaban una enseñanza transicional y superior, es decir, que eran verdaderas universidades. Lo único que diferenciaban a las universidades de estos colegios es que las universidades otorgaban un título. Poco después de implantarse en el Perú, las diferentes órdenes religiosas habían creado centros de enseñanzas, pero para sus novicios. Aquí cabe destacar la presencia de un personaje muy importante, y este fue Fray Diego de Medellín. ¿Pero por qué se caracterizó? Es muy simple, porque él había creado el primer colegio dirigido a los franciscanos. Después los dominicos no se quedaron atrás, y también crearon su propio convento en el convento del Rosario de Lima. Y no contentos con esto, también crearon una universidad, y esta fue la Universidad Mayor de San Marcos, o Estudio General, como en esa época se le conocía. Estaba destinada a la educación de los hijos de españoles y en algunas veces para los mestizos. Todo el andamiaje intelectual de este tipo de educación reposaba sobre las ideas aristotélicas mezcladas con la teología y que dieron nacimiento a la escolástica. Con la Contrarreforma, esta tendencia filosófica resurge de sus cenizas y es volcada a la América sin cambios sustanciales. En el Perú se crearon centros de enseñanza, en especial para la buena formación de los sacerdotes, pero para esto se tenía que organizar primeramente las escuelas primarias. También se tuvo que crear cátedras de latín y gramática, y todo esto llevaría a una buena organización educativa. Pero bien, ¿qué es lo que caracterizaba a esta época en este tipo de eventos? Que los principales conventos de las órdenes religiosas eran utilizadas para impartir este tipo de cátedras que se habían creado, es decir, el de latín y gramática.
Y también cabe resaltar que no todos ingresaban a este tipo de cátedras, pues al comienzo solo era exclusivo para los novicios de las órdenes religiosas. Poco después pudo entrar la gente común y corriente, pero cabe decir que era de la alta sociedad. Y después hubo gente, en especial de la política, o también, por decir así, dirigentes o personas que estaban ligadas al poder, que apoyaron a la creación de este tipo de enseñanza. La educación intermedia muestra más vigor y continuidad que las otras etapas educativas. Los dos principales colegios mayores de Lima, fundados en el siglo XVI, estaban destinados a la gente principal, descendiente en gran parte de la nobleza. Cuando decaen y se organiza en el siglo XVIII un nuevo colegio mayor, San Carlos, surge una presente reacción en los criollos contra los españoles. Esta brecha entre los españoles europeos y los españoles americanos se ensanchará hasta desembocar en la independencia. Aparece entonces la figura máxima de nuestra educación colonial, el prócer chachapoyano Toribio Rodríguez de Mendoza. Es un nuevo tipo de educador para una nueva época histórica, proveniente de un medio universitario demasiado conservador que no supo aprovechar su acción progresista. También el otro foco renovador, el Colegio de Medicina de San Fernando, creado por el prócer Hipólito Unanue, tuvo un origen y desarrollo análogos. El Seminario de Santo Toribio, a pesar de su orientación específica, fue en los momentos precursores un centro de educación renovadora con el eclesiástico panameño Agustín de Gorrichategui, futuro obispo del Cusco. En cambio, los colegios de caciques muestran una permanente línea tradicional. Los agustinos, al igual que las demás órdenes religiosas que existían en el Perú, empezaron a fundar sus colegios en las ciudades de Lima, Cusco y Trujillo. Lo que caracterizó a la orden de los agustinos era respecto a la selección de los alumnos, puesto que ellos exigían que éste sea limpio de sangre y que posea una conducta intachable. Al mencionarse limpieza de sangre, se hace recalcar de que el alumno debería ser descendiente de algún español y por lo tanto que no sea ni mestizo ni indio. El mestizo y el indio no podían ingresar por ninguna manera al centro de estudios de los agustinos. Pues claro, este tipo de rigurosidad que implantaron los agustinos hizo de que se mantuviese como una institución dominante y permanente durante todo el virreinato peruano. La educación universitaria debe ser estudiada en torno al proceso de la Real y Pontificia Universidad de San Marcos. Después de la primera reforma laica de 1571, no hay otro gran intento hasta el siglo XVIII. La figura más destacada de la educación universitaria es José Quijano y Carrillo. Su intento renovador fracasa y la universidad queda a la saga del movimiento reformista, a diferencia de los colegios mayores que representan los focos de cambios importantes. Los colegios empezaron su funcionamiento poco después de establecida la Universidad de San Marcos. Entre los principales de la época hay que resaltar el Colegio de San Felipe y San Marcos y el Colegio Real de San Martín. De estos colegios salían los clérigos y aristócratas que servirían para el sistema administrativo del virreinato peruano. Cabe mencionar también que el Colegio Real de San Martín era el más importante para la época. ¿En qué sentido? Pues contaba con el apoyo económico de la corona y que también de este poseía un cuerpo docente, por así decirlo, fuerte y rígido. Hablando del cuerpo docente, hay que resaltar la principal función de los jesuitas, que era el cuerpo clerical el que estaba más compuesto en el ámbito educativo. La Compañía de Jesús, que también conocía como los jesuitas, estuvieron en todos los ámbitos de la colonia peruana, es decir, tanto en el ámbito administrativo, político, económico, y como lo hice mención, en el ámbito educativo respecto a la docencia del ámbito educativo. En el ámbito educativo, todo estaba estrictamente reglamentado y discutido y no había nada que saliese de lo normal, desde cómo tener las manos sentadas en el pupitre y hasta cómo levantar los brazos, la forma de vestir y la manera de relacionarse con los demás compañeros y que inclusive con los docentes que se impartían en los colegios. No hay duda que entre todo esto resalta el accionar jesuita en el ámbito educativo, ya que ellos predominaban más que todo en el ámbito de la enseñanza media, es decir, en la enseñanza en los colegios. A pesar de que ellos también impartían su enseñanza en las escuelas elementales y en las universidades, fue en los colegios donde su accionar tuvo mayor importancia, ya que ellos consideraban el instruir a las personas, es decir, el enseñarles las primeras letras y el enseñarles a leer y escribir, como un acto de caridad contra los ignorantes. Las clases se iniciaban con los rezos.
Luego el maestro leía y comentaba uno o varios libros que llevaba consigo, mientras los alumnos copiaban sus observaciones en sus cuadernos. Esas lecciones, no se crea, eran copiadas e interpretadas por los alumnos, eran repetidas de memoria, sin alterar en lo más mínimo lo que había dicho el profesor. Los días sábados se realizaban verdaderas competencias retóricas entre los profesores con asistencia de los alumnos y a veces con intervención de ellos. El privilegio de los dominicos al tener la universidad despertó entre las demás órdenes un celo justificado. Además, el virrey Toledo no miró bien que la Iglesia tomara en sus manos una institución de tanta importancia, pues con ella dominaba absolutamente el pensamiento colonial, y de otro lado el arzobispo y los religiosos sostenían que, siendo la universidad un centro de formación sacerdotal, era natural que estuviese en manos de ellos, mas no en manos de una sola orden, que le daba a la enseñanza un carácter unilateral. Las universidades. Las universidades nacieron en Europa al amparo de una nueva clase social. Los comerciantes e industriales pedían un nuevo tipo de educación para cubrir sus propios intereses. Inicialmente las universidades eran llamadas asambleas corporativas de artesanos que practicaban un mismo oficio. Ellos encabezaban tener un propio mundo intelectual, lejos del pensamiento medieval escolástico, para así poner las ciencias a su servicio, para así luego explotar a la naturaleza y estudiarla técnica y científicamente. Se dio de importancia vital a una nueva ciencia llamada la geografía, donde abrió insospechados horizontes para así tener unas nuevas rutas de comercio. Aquí en el Perú hubo la necesidad de una universidad, pero sin las exigencias de la burguesía. Tuvieron los primeros intentos con los virrey Lagasca y Toledo, que fueron un fracaso. Pero hubo una orden religiosa, que eran los dominicos, que exigían al rey la creación de la universidad o estudio general, donde la universidad debía servir para confirmar la fe y la ley evangélica para el pueblo. La universidad más antigua de América, la San Marcos. La San Marcos tuvo un carácter polémico. Se puede afirmar que a base de documentos del Archivo General de las Indias, tuvo la indubitable primacía cronológica en América de la Universidad limeña. San Marcos fue creada por Real Cédula el 12 de mayo del año de 1555, dada en Valladolid. De esta manera nacía oficialmente la primera universidad monárquica del continente. Pero su validez era nacional, es decir, tenía vigencia en las tierras del Imperio Español. Para adquirir un valor académico, se basó en un documento básico llamado la Bula o el Breve Pontificio, que fue ratificada por el Breve de Pío V. También siendo su primer rector el prior dominico Fray Juan Bautista de la Roca, que dio en 1571 la primera reforma universitaria de San Marcos. Pero la corona ordenó que por ahora la San Marcos funcionaría en el convento de Santo Domingo. En esta etapa hablaremos sobre la Universidad Mayor de San Marcos. Comenzaré indicando que fue fundada el 12 de mayo de 1551. Bueno, la universidad en sus inicios contaba con las facultades de, en primer lugar, la Facultad de Teología con 8 cátedras. Entre las más importantes se encuentran la Prima de Teología y la Víspera de Teología. Seguidamente hablaremos sobre la Facultad de Artes con 4 cátedras, en las que destacan, o son más importantes, la Prima de Filosofía y una segunda cátedra que vendría a ser la Metafísica. En tercer lugar, hablaremos sobre la Facultad de Cánones, que contaba a su vez con 3 cátedras. Tanto la Prima de Cánones como la Víspera de Cánones eran los más importantes en esta facultad. En un cuarto lugar hablaremos sobre la Facultad de Leyes, que contaba a su vez con 4 cátedras, entre las que destacaba la Prima de Leyes y la Víspera de Leyes. Y finalmente, la Facultad de Medicina, con solo 2 cátedras, pero de gran importancia, que es la Prima de Medicina y la Víspera de Medicina. Cabe destacar que en los inicios de la facultad, en los inicios de la universidad, al frente de cada facultad y al frente de cada cátedra se encontraban los personajes y representantes más importantes de la época. Sin embargo, conforme iban pasando los años, estos representantes o estos iban decayendo y finalmente llevaron a la decadencia de la enseñanza en la universidad.
En esta parte de la exposición hablaremos sobre las constituciones. ¿Qué eran las constituciones? Las constituciones eran un conjunto de reglas o disposiciones que normaban el funcionamiento de la universidad. Bueno, los asuntos que trataban las constituciones básicamente eran asuntos políticos, económicos y administrativos. Entre las constituciones más importantes mencionaré la que fue promulgada en 1602, bajo el cargo del virrey Toledo, y posteriormente hablaremos la de 1624, en la que fue promulgada por el marqués de Montes Claros. Bueno, entre los asuntos tratados dentro de estas constituciones hallaremos primero la provisión de las cátedras, en segundo lugar la denominación de los catedráticos, los pagos a los catedráticos, asimismo los requisitos tanto para llevar las licencias como para las cesantías de los catedráticos. Asimismo, la reactualización de algunas cátedras y la creación de otras nuevas. Y, en fin, mencionaba las obligaciones, responsabilidades y beneficios que tenía todo el plantel o toda la plana docente de catedráticos dentro de la universidad.